Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Partimos una semana, yo estoy un poco resfriada, pero ¿quién no está resfriado en nuestro país? Y particularmente aquí en la zona central después del frente de lluvias, ¿no? Y que ha dejado una serie de casos muy preocupantes de influenza y particularmente 5 muertes en la región del Ñuble en poco menos de 48 horas. 5 personas entonces que han perdido la vida y que tienen como factor común el haber contraído esta cepa de la influenza, que es la que está predominando en estos días en Chile. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace algunas semanas nosotros les contábamos acerca de una investigación, un estudio que se había hecho expertos a nivel mundial, que había expertos en enfermedades respiratorias y en infectología, que habían señalado el 57% que la próxima pandemia que exista en nuestro planeta va a estar fundamentalmente gatillada por una cepa de influenza. ¿Y por qué? Porque la influenza se ha visto una constante evolución y mutación que hace, ¿no es cierto?, para al menos estos expertos, que sea efectivamente la amenaza más importante. Y queremos hoy día entrar en este tema, queremos comprender qué es lo que está pasando en nuestro país y particularmente en la región del Ñuble. Hay que preocuparse, son casos aislados. Nos sorprende además que entre los casos de muerte reciente hay niños, hay una joven de 21 años. Queremos entender por qué ocurre esto, a diferencia de lo que sabíamos, por supuesto, con el COVID, que generalmente afectaba a personas con comorbilidades o mayores de 60 años. Este caso es distinto y por eso queremos entrar a conversar con un experto. Y también vamos a estar hablando de un tema tremendamente relevante para la supervivencia de la humanidad y que dice relación con las abejas. El 20 de mayo fue el Día Internacional de las Abejas. Las abejas tienen un rol absolutamente importante en el proceso de polinización que permite, ¿no es cierto?, el desarrollo de los cultivos y también la creación de nuevos cultivos. Las tierras cultivables dependen de las abejas. El 90% de las plantas florales, datos que les puedo compartir, 75% de los cultivos y 35% de la tierra agrícola en el mundo depende de estos animalitos polinizadores, entre ellos las abejas, y estas están en peligro de extinción. ¿Qué efectos tiene para nuestra supervivencia, para la cadena alimenticia? ¿Cuáles son los factores que están amenazando la supervivencia de las abejas? ¿Por qué tenemos que cuidarlas? ¿Por qué tenemos que protegerlas? Parte entonces de los programas que conversaremos esta tarde en Sin Pretexto. Y como siempre, vamos a la música y ya regresamos. Bien, hablábamos entonces de la influenza y tal como han señalado los investigadores, la influenza no provoca un resfrío común, más bien son cuadros que pueden causar una neumonía grave y que requiera asistencia ventilatoria y oxígeno en personas con patologías de base, como pueden ser, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión. Lo que nos parece antes es entender por qué personas jóvenes pueden también entrar en una situación de máxima vulnerabilidad que puede significarles la muerte. Queremos hablar de este tema con el doctor e infectólogo, también académico de la Universidad de Santiago e integrante del Consejo Asesor Externo. Fue integrante del Consejo Asesor Externo para el manejo de la pandemia del Ministerio de Salud, Ignacio Silva. Ignacio, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Hola Mirna, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. De todas maneras. Ignacio, queremos contigo entender qué es lo que está pasando y particularmente nos preocupan estas últimas 5 personas muertas en 48 horas en la región del Ñuble debido a un cuadro de influenza. Es una evidencia fatal. ¿Hay que ponerle particularmente atención a lo que ha pasado ahí?
Sí, o sea, creo que esto es un recordatorio de lo que significa la influenza, que estábamos un poco olvidados de esta enfermedad a causa de la pandemia, que vimos prácticamente solo SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID, y el año pasado además vimos VRS en niños y muy poca influenza en adultos. Pero tenemos que recordar un poco hacia atrás cómo eran las campañas de invierno antes de la pandemia, y que están dominadas por casos de gran gravedad a causa de la influenza. La influenza es un virus que causa gripe, que es una enfermedad que produce síntomas bastante intensos en las personas y que tiene un grupo de personas que cursan con enfermedad grave y que mueren por ella. Y esto ha sido siempre así. Hasta antes del COVID, nuestras campañas de invierno, las UCI de los hospitales y clínicas se llenaban de pacientes de distintas edades. Por supuesto que en general eran más adultos mayores, enfermos crónicos, pero también gente joven que está en ventilación mecánica o con cuidados especiales a causa de la influenza. Es un poco retomar lo que estábamos viviendo antes de la pandemia con un virus que siempre ha causado enfermedad de mayor severidad con resfrío común. ¿Y qué es lo que pasa particularmente en la región del Ñuble? Porque las notificaciones por influenza crecieron 388% con respecto a la semana pasada. ¿Qué pasa ahí? A nivel país ha habido un aumento explosivo de los casos de influenza. No es que en Ñuble haya una situación en particular. A veces, y siempre es así, también lo vimos en el COVID, que hay regiones donde comienza a circular primero el virus o con mayor intensidad, pero rápidamente se replica en otras ciudades del país. Yo creo que no es una excepción. Lamentablemente se focalizaron en ese lugar algunos casos de mayor gravedad, pero no hay un factor especial allá a diferencia del otro. Ya, pero estos casos, por ejemplo, que afectan a esta joven de 21 años, un niño de 6 años, ¿qué razones habría para personas tan jóvenes puedan morir como consecuencia de la influenza? Sí, algunas de estas personas tenían algunas condiciones de riesgo, malformaciones o algunas enfermedades crónicas, y lo otro que es importante que se le ha bajado en general el perfil es al sobrepeso y la obesidad. Desconozco en particular estos casos si coincidían con eso, pero a nivel global sí nos ha llamado la atención esta poca prioridad que se le ha dado a este grupo en la comunicación. Ellos están incluidos dentro de la población de riesgo independientemente de la edad. O sea, una persona joven y obesa tiene tanto riesgo de enfermar gravemente y morir como un adulto mayor con una enfermedad crónica. Y por eso son parte del grupo de vacunación, y creo ahí que hay un espacio para mejorar la comunicación y llamarlos a ellos y a ellas a que acudan a vacunarse también de manera gratuita, porque son parte del grupo objetivo, personas jóvenes y obesas. Y eso se ve mucho hoy día en las unidades de cuidado intensivo, pacientes graves que están cursando con influenza. Y repito que también es el patrón que veíamos antes de la pandemia con esta enfermedad. Ahora, Ignacio, ¿qué es lo que hace que el cuadro de influenza se vuelva tan virulento, se vuelva tan peligroso? La influenza en general causa una gripe que son síntomas más bien de vías respiratorias altas, con un poco de dolor de garganta, fiebre, dolores musculares. Eso es lo habitual, y muchas veces deja a las personas en la cama, o sea, es bien intensa. Pero en un grupo de personas, que son estos grupos de mayor riesgo, puede generar una infección directamente en los pulmones, una neumonía, que causa esta falla respirar y que necesita apoyo con ventilación mecánica y otras medidas más agresivas. Pero en el fondo lo que causa esta enfermedad grave es cuando la influenza afecta las vías respiratorias más bajas, los pulmones habitualmente, y eso se ve sobre todo en este grupo de adultos mayores, lactantes, obesos y enfermos crónicos. Ya, pero hay una evolución, es decir, ¿hay una manera de evitar ese estado más gravoso para entender cómo va evolucionando, ¿no es cierto?, un cuadro clínico de estas características? Sí, como medidas generales no hay mucho que hacer. O sea, la vacunación de hecho está diseñada para eso. La vacuna no impide contagiarse con la influenza, sino que disminuye el riesgo de que una influenza normal, entre comillas, o leve, progrese hacia una forma grave con neumonía e insuficiencia respiratoria. O sea, la primera medida entonces es vacunarse, asumiendo que lo básico es prevenir contagiarse con las medidas generales. Pero también existe disponibilidad de un fármaco que es el oseltamivir, que es un fármaco antiguo, lo conocemos hace tiempo, que está disponible en los consultorios, en los hospitales, en las clínicas privadas y en farmacias, y que está destinado justamente a estas personas de riesgo. No es para todas las personas,
es para las personas de grupos de riesgo que están empezando un cuadro de influenza, ojalá en los primeros 2 días, o que han tenido contacto con un caso confirmado con influenza. Eso es una forma también de prevenirla, pero ojo, y ahí quiero ser bien enfático, que no les sirve a todas las personas. Todos los fármacos tienen eventos secundarios, etcétera. Entonces hay que usarlo exclusivamente en este grupo de mayor riesgo de progresar hacia una enfermedad grave. Y sí ha demostrado tener algo de utilidad en ese sentido. Ya, pues conversamos hasta ahora con Ignacio Silva, infectólogo académico de la USACH y además integró el Consejo Asesor Externo para el Manejo de la Pandemia del MinSal. A propósito del tema que estamos conversando, Ignacio, ha estado muy presente en el debate la campaña de vacunación contra la influenza, los niveles de cobertura que ha alcanzado, mientras, por ejemplo, la oposición política le refuta al gobierno una mala campaña o no haber hecho lo suficiente. Yo quiero preguntarte, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la evaluación que tú puedes hacer desde el lugar en el que estás hoy día como académico, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso de vacunación? Sí, yo creo que hoy día a nivel mundial se vio un gran desafío para las campañas de vacunación. Creo que sin duda siempre hay un margen para mejorar, sobre todo en épocas de crisis, pero la dificultad hoy día es mayor que antes porque existe esta fatiga asociada a la pandemia y a los procesos de vacunación. Hoy día también los grupos antivacunas tienen una llegada por redes sociales que es un poco mayor que lo que existía antes y genera mucho desconfianza, infunden un temor irracional con respecto a una medida que ha demostrado históricamente salvar vidas. Afortunadamente Chile es un país que tiene una dinámica en campañas de vacunación que ha sido probada y es ejemplo a nivel mundial. Mirando el vaso medio lleno, que si bien no hay que ser conformista, creo que es un punto de partida, igual en la actualidad esto es un fenómeno mundial de la disminución de coberturas de vacunación y Chile sigue teniendo de las mejores tasas. Ahora, eso no nos va a resolver el problema actual, que comparativamente o no, tenemos que lograr mejores coberturas para que podamos tener una población con menor riesgo de enfermar y con una red asistencial, me refiero a las camas hospitalarias y clínicas, disponible para atender a los casos más graves. Para eso, independientemente del fenómeno social que se esté viviendo, tenemos que hacer aún más esfuerzos para mejorar la cobertura. Y creo ahí que hay un margen para avanzar en acercarle la vacuna a aquellas personas que no han podido ir a vacunarse o que están dudosas de hacerlo, y optimizar los operativos que se llaman extramuros, salir del centro de salud, salir de los vacunatorios e ir hacia los centros comerciales, las ferias libres, las ferias de distinto tipo, a las estaciones de metro o de locomoción colectiva, que son algunas medidas que se empezaron a tomar este fin de semana y que causaron que, por ejemplo, se agotaran las vacunas en algunos puntos de vacunación. Y ahí también aclarar que no es un tema de stock, o sea, Chile tiene las suficientes vacunas porque se compran con mucho tiempo pensando en toda la población objetivo. Lo que no hay es una adecuada programación respecto a estos fenómenos que ocurren cuando hay alertas, por ejemplo, mueren muchas personas y la gente se asusta y dice, bueno, ahora sí me voy a vacunar. Y claro, eso causa que el stock de ese día o de ese fin de semana no sea suficiente, pero creo no desmotivar a la gente de que acuda a vacunarse, que si pudieran tener algún problema durante este fin de semana, fue porque precisamente hubo un aumento desmedido de la vacunación, lo que es súper positivo, y creo que ahí tenemos que también mejorar esa coordinación de si vamos a abrir esta posibilidad de vacunarse fuera de los centros de salud, que podamos contar con las vacunas disponibles en ese momento para no desmotivar a las personas, porque en el fondo es una oportunidad perdida. Es más difícil que esa persona que fue el fin de semana a vacunarse y no encontró vacuna, vaya a vacunarse nuevamente. Creo que ahí sí hay un margen para que la autoridad pueda mejorar un poco la programación, pero son las medidas que se están tomando ahora. Creo que es el momento, todavía tenemos un pequeño margen para poder hacerlo. Claro, sí, de hecho hasta el 20 de mayo faltaban más de 2,5 millones de personas para alcanzar el 85% de cobertura, pero para poder lograrlo antes del 1 de junio es necesario triplicar las dosis diarias. Y ahí quiero entrar en una pregunta para despejarlo, Ignacio, porque la vacuna de la influenza no es universal. Por lo tanto, una gran cantidad de personas tiene que comprarla y eso me imagino que hace más difícil el proceso, ¿no? Sí, pero así es. Pero está el grupo objetivo, que es quienes reciben las vacunas gratuitas y que no tienen que comprarlas en el fondo, está pensado en esas personas que efectivamente tienen riesgo de hospitalizarse y de enfermar gravemente y eventualmente morir por influenza. Por lo tanto, a ellos nunca les va a faltar vacuna. Esas vacunas están compradas con mucha anticipación
y son gratuitas. ¿Quiénes tienen que comprarla? Quienes no son parte de este grupo de riesgo, donde la evidencia no ha logrado demostrar que el beneficio de vacunarlo sea tan alto como para invertir grandes cantidades de dinero en ello. Pero tampoco se ha descartado que su beneficio no existe. Por lo tanto, uno dice, miren, las personas que tienen el mayor riesgo de colapsar el sistema y de enfermar gravemente, por supuesto que el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Para los demás, si pueden acceder a ella y comprarla, tanto mejor, pero no, el beneficio de vacunarse no es tanto como el de aquellos que acceden a los grupos de riesgo. No sé si me doy a entender con eso. Definamos, sí, te entiendo, pero definamos el grupo de riesgo. Ya. Hoy, desde este año, mayores de 60 años. Se acortó porque antes eran mayores de 65, se incluyeron ahora 5 años más. Mayores de 60 años con enfermedad o sin enfermedad. Ya por ser mayor de 60 años accede al grupo de riesgo. Y los niños desde menores de 12 años. Entre medio, entre los 12 y los 60, todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica, partiendo por la obesidad, insisto, quiero ser enfático porque eso se nos ha pasado un poco en difundirlo, pero las personas que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas como asma, bronquitis crónica, enfermedades crónicas al corazón, las personas que se dializan, las personas que tienen problemas en sus defensas, que son las personas con inmunocomprometidas, que tienen alguna enfermedad que le haga bajar las defensas o que tomen remedios como los corticoides de manera prolongada, que hacen que las defensas no respondan bien. Las embarazadas y el personal de salud. Ese es el grupo habitual, pero hace un poco tiempo se abrieron estos grupos a personas en general que tienen contacto con situaciones de alta exposición, personas que atienden al público en farmacia, profesores y profesoras, otros personales de ministerios públicos, las personas que cuidan a adultos mayores postrados, porque yo también tengo que cuidarme de no contagiar a otros. Entonces, si yo cuido a grupos vulnerables, también tengo que vacunarme, porque si bien la vacuna no está diseñada para disminuir la probabilidad de contagiarme, en cierta medida sí lo hace. No es el objetivo principal de la vacunación, pero igual de alguna manera lo puede hacer. Entonces, las personas que cuidan a adultos mayores o a personas postradas también deberían vacunarse para protegerlos a ellos, que es lo que se conoce como el efecto capullo. También los padres de niños prematuros que tienen esa misma condición. Ellos no se pueden vacunar porque son muy pequeñitos, entonces la familia que vive con ellos se tiene que vacunar para disminuir la probabilidad de que se contagien. O sea, el grupo de riesgo es bastante amplio. Perfecto. Yo decía al comienzo, Ignacio, de este programa, recordaba más bien un tema que habíamos desarrollado hace algunas semanas y que dice relación con una publicación que se hizo a fines de abril, emanada de la encuesta que se realizó a una serie de expertos infectólogos a nivel mundial y que arrojó que el 57% de ellos considera que la próxima pandemia estará asociada al virus de la influenza. ¿Cómo ves tú ese pronóstico? ¿Te hace sentido? ¿Crees que efectivamente para allá vamos, digamos, si enfrentamos una nueva pandemia? Yo creo que es difícil casarse con algo así tan predictivo, pero si uno juega las estadísticas y mira hacia atrás nomás, porque uno piensa en que en la gripe española, que tuvo consecuencias pandémicas devastadoras, más cerquita nuestro, el 2009-2010, con la pandemia que hubo de influenza H1N1, la famosa gripe porcina que se llamó en ese momento, que también tuvo características pandémicas, y hacia atrás otros escenarios de epidemias causadas por influenza. Uno podría apostar a que sí lo va a hacer, por las características que tiene el virus, que es un virus que tiene alta tasa de mutaciones, tiene un perfil de propagación que es bastante efectivo, causa enfermedades graves, son distintas las cepas, por lo tanto es muy difícil anticiparse. Nosotros la vacuna que usamos en el hemisferio sur se desarrolla en base a las cepas que circularon en el hemisferio norte en el invierno anterior. Entonces una apuesta, porque así se comportan los virus, van a bajar del norte al sur. Pero puede ser que un año se nos escape y tengamos una campaña de invierno con una cepa que no está cubierta por la vacuna y se comporte con potencial pandémico. O sea, hay muchos factores que hacen que la influenza claramente sea uno de los virus que potencialmente pueden causar más pandemias de las que ya han causado. Ignacio, y en tu rol de infectólogo, ¿qué te ha parecido el que la gripe aviar H5N1 se haya propagado en mamíferos, particularmente en vacas? ¿Qué impacto tiene eso para los seres humanos?
Siempre la influenza aviar tiene riesgos porque la tasa de mortalidad es muy alta, la letalidad del virus es muy alta, entonces uno se preocupa ante cualquier modificación de su conducta habitual. Pero hay que recordar que está descrito, es parte de la naturaleza de ese virus que puede infectar a mamíferos y puede infectar al ser humano. No es una novedad, es extremadamente raro. Pero puede pasar, no es algo nuevo. Creo que lo que nos hace, cuando aparecen estos casos excepcionales, pero que son posibles, nos hace, por supuesto, estar alerta y estar preparados para tomar conductas rápidamente. Y creo que en eso ya tuvimos la experiencia en nuestro país desde hace un par de años que tenemos la circulación de influenza aviar, para tener disponibilidad de tratamiento, para poder hacer las gestiones para conseguir vacunas y todas las medidas de prevención que nacen de la alerta sanitaria que sigue vigente en el país, que permite movilizar recursos humanos, recursos económicos, todo lo necesario para responder rápidamente. Entonces, cuando aparecen estos casos más graves o que se escapan un poco del patrón habitual, nos permite mantenernos en esa alerta, pero insisto, no es una novedad, no es que el virus haya mutado y que sea algo distinto. Está descrito y mantenido como algo excepcional, tal cual es lo que causa el virus. Pero si ese virus de la gripe aviar, digamos, se transmitiera a los seres humanos, ¿qué impacto sería un virus letal, altamente letal? ¿Cómo se ha evaluado? Sí, sin duda. Es un virus que la letalidad de la influenza aviar es de cercano a un 50%. O sea, la mitad de los que se contagian se pueden morir. Entonces, por eso cuando aparecen estos casos, insisto, hay que intensificar la educación, las medidas preventivas y las medidas de control, porque claramente preocupan. Lo que yo quiero insistir es que no es que el virus haya mutado ya, pero claramente si esto empieza a pasar de persona a persona o de mamífero a mamífero, aumenta el riesgo de que se generen mutaciones y que tenga un potencial pandemia. Ya, pero tenemos casos, es que para entender, porque me confundí, ¿tenemos casos de gripe aviar en seres humanos? Sí, claro, sí. En Chile hubo uno a fines del año antepasado y en el mundo otros tantos, pero es la tasa habitual, es raro, muy raro. Pero cuando hay hartos casos en aves, aparece un caso en humanos, eso sí puede pasar. Raro sería que empezaran a aparecer muchos casos, y ahí sí es para alarmarse más. Ya pues, quiero darte las gracias, Ignacio Silva, infectólogo académico de la USACH, ex integrante del Consejo Asesor Externo para el Manejo de la Pandemia del MinSal, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Miguel, que tengan muy buena tarde. También. Chao. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a la pausa, a la música, y al regreso vamos a hablar de las abejas. El 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas, polinizadoras esenciales, pero que están en riesgo de extinción. Y eso trae como consecuencia afectaciones gravísimas a nuestros campos, a la producción de alimentos y, por cierto, a la supervivencia también de la humanidad. Vamos con eso en un ratito, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Les decía que el 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas y nos pareció importante como programa hacernos cargo de una amenaza que está a la vista, ¿no? Y es precisamente que están estas polinizadoras en peligro de extinción y que son tan importantes para el proceso de polinización fundamental para nuestros campos, para la producción de alimentos, para las flores, para las plantas y en definitiva para los ecosistemas. Este es el tema que queremos conversar, queremos entrar en los detalles de un tema apasionante también y que nos motiva, por cierto, también preocupación. Quiero presentar a nuestra siguiente entrevistada, Sharon Rodríguez. Ella es investigadora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello. Sharon, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias a ti. Sharon, partamos por algo muy sencillo. ¿Por qué son importantes las abejas? Las abejas tienen muchos factores de importancia. Son fundamentales, y tú lo habías dicho en la introducción, para la producción de alimentos a través del proceso de polinización. Además, por otro lado, las abejas también tienen una relación muy estrecha con nuestra flora nativa y también polinizan la flora nativa, no solamente frutales o hortalizas. Entonces también es importante para mantener nuestro patrimonio local de flora nativa.
Y además, por otro lado, hay abejas como la abeja de miel que producen miel y también es un alimento súper importante en nuestra dieta. Entonces hay muchas variables en ese sentido que nos hacen pensar en la importancia de las abejas y por qué tenemos que conocerlas y cuidarlas, obviamente. Pero vamos ahora también, porque mira, te quiero pedir que despejemos algunas dudas básicas que son fundamentales de tener claras, digamos, para poder entender entonces el proceso que realizan las abejas. Cuando hablamos de polinización, ¿de qué hablamos exactamente? Hablamos del transporte de polen por parte de las abejas. Las abejas son los vectores y en el cuerpo de las abejas hay polen que está acumulado en dos estructuras. Una puede ser en las patas, que uno siempre ve a las abejitas llevando polen en sus patas, y ese va directo a alimentar a las crías que están o en las colmenas o en los nidos que construyen en el suelo. Y por otro lado, llevan polen suelto en el cuerpo las abejas, y ese polen es el que está disponible para polinización y que va a ir, por ejemplo, de un frutal a otro de la misma especie, y eso permite que ese grano de polen llegue a la flor de la misma especie y se produzca el fruto, que es lo que nosotros esperamos que nos sirve de base para nuestra alimentación. Entonces, la abeja es la que media el transporte de polen de un arbolito a otro para la producción de fruta. Es importantísimo su rol. Sharon, porque si este proceso se ha calculado que podría costar billones y billones de dólares, si este proceso se hiciera de manera mecánica, si desaparecieran las abejas, ¿qué daría esto? Ay, sería de verdad lamentable. O sea, estamos hablando de alta tecnología y bastante específica, pero en términos de ecología, de plantas y de insectos benéficos, de verdad sería un poco lamentable, porque si llegara un individuo, una abeja no natural, digamos, como una especie de robot, a las plantas, a sacar dejaría, como te decían antes, a las crías sin su alimento, que es fundamental, que es el polen. El polen es pura proteína, y esa es la proteína que necesitan las larvas, la cría de las abejas, para alimentarse, para crecer y desarrollarse y ir a cumplir su función de polinización, fundamentalmente. Entonces ya no existiría ese polen disponible para alimentar a las crías. Y por otro lado, las abejas, te decía, no solamente polinizan algunos árboles frutales, algunos que son súper dependientes de la abeja, pues se necesitan la abeja para su reproducción, sino que además hay flora nativa, que es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro patrimonio, que no sería polinizada quizás correctamente por las abejas. Y hay algo más que también habría que empezar a investigar, que hay datos pero muy pocos, que cómo afecta la calidad de la fruta, ya que no tenemos una abeja que tiene una relación súper estrecha con la flor de hace miles de años. Entonces, o de hace muchos años. Entonces, ¿cómo influye esa relación no natural entre abejas y plantas? Entonces, tenemos algunas situaciones que quizás no muy llamativas en términos económicos, pero no en términos de ecología y de conservación. Entonces, eso también siempre ha sido un desafío, cómo trabajamos para producir y conservar al mismo tiempo la biodiversidad. Absolutamente. Bueno, pero para dejarlo súper claro, los polinizadores no solo son las abejas, también son los colibríes, por ejemplo, ¿no? Se habla incluso de los murciélagos, las mariposas, ¿no? Y en definitiva juegan, como dices tú, un rol tan relevante que se calcula en 75% de los cultivos dependen de las abejas. Fíjate que yo creo que es un dato que es tan importante de relevar, y también creo que no hay una conciencia absoluta, porque aquí quiero unir esto que te estoy señalando con esa falta de conciencia y por ejemplo, cuando tú usas insecticidas o pesticidas para poder mantener los campos, al mismo tiempo estás matando las abejas, que son las que te mantienen los campos vivos. Entonces, ¿qué es, en definitiva, Sharon, lo que está afectando a estas polinizadoras tan relevantes? Hay un par de factores que yo puedo comentarte ahora. Lo primero, por supuesto, del conocimiento que se tiene sobre la existencia de las abejas y el aporte de las abejas en la producción de alimentos. Pero además hay algún grado de desconocimiento, aunque se ha hecho harta investigación últimamente, sobre cómo están aportando también las abejas nativas, las abejas chilenas, que tenemos 500 especies
alrededor de 500 especies, 424 creo que va la cifra final, especies de abejas chilenas que también están participando de la producción de fruta, entonces también están haciendo un aporte. Entonces, ¿en qué medida nosotros como investigadores quizás y como transmisores de los resultados de nuestra investigación hemos sido capaces de señalar estas ventajas que tenemos, que también son parte de nuestro patrimonio? Este número elevado de diversidad de abejas chilenas que están participando en la producción de fruta. Y por otro lado, eso es casi un mea culpa de cómo hemos sido capaces de comunicar resultados. Y por el otro lado, lo que me decías sobre manejo de huerto, cómo se está manejando en términos de aplicación de plaguicidas, y eso obviamente tiene un efecto, tiene un impacto que ha sido muy probado, muy medido, sobre la población de abejas. Y eso también y sobre la población de otros insectos, porque estamos hablando de insectos benéficos, donde también tenemos incluso enemigos naturales de plagas, que también están haciendo un trabajo importante en la producción de fruta. Y entonces es un manejo que lleva también incorporado otros factores, como por ejemplo la fragmentación del hábitat. Mientras más de alguna manera separamos los ambientes, estamos impidiendo un libre flujo y tránsito de estos insectos benéficos hacia distintas áreas. Además de la aplicación de plaguicidas. Entonces tenemos algunas otras condiciones, también el cambio climático y su impacto hace que de alguna manera los frutales, por ejemplo, o alguna flora que es importante para la alimentación o refugio físico de las abejas o de otros polinizadores, adelante o acorte su periodo de floración, y eso también produce un desajuste que es importante en términos poblacionales para las abejas y para otros polinizadores también. Entonces ahí está por un lado lo que te decía como factor, este desconocimiento, la falta de comunicación quizás que de la existencia de estas abejas y sus beneficios y sus aportes a la alimentación. Por otro lado, el manejo de huerto, que también es importante, y algunas otras medidas que vienen de la mano del manejo del hombre que hacemos del paisaje. Qué tremendo. Estamos conversando con Sharon Rodríguez, investigadora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad de Andrés Bello. Sharon, ¿de qué manera la actividad apícola se ve amenazada por otras especies, que son las llamadas especies invasoras y que atacan a las abejas? ¿Cuáles son esas especies? Hay una especie invasora que ya es parte de nuestra cultura. Va a ser súper difícil hablar de ella como invasora porque ya está aquí ya lleva varios cientos de años, que es la abeja miel. La abeja miel es una especie y nosotros tenemos, yo te decía, alrededor de 500 de las nativas, y claramente hay por lo menos un alejamiento, una separación del área donde las abejas nativas podrían estar, un desplazamiento geográfico. En ese sentido influye, y también en otros que de alguna manera está impidiendo el libre trabajo de las abejas chilenas. Pero hay otras especies, como por ejemplo el Bombus terrestris y otros variantes de Bombus que han sido introducidos a Chile con fines de polinización. El Bombus terrestris llegó para polinizar tomates y de ahí sus poblaciones se desplazaron hacia otras áreas y no fueron controladas. Y el Bombus tiene un daño que ya ha sido también bastante evaluado y que claramente influye porque además hay un problema sanitario detrás. El Bombus y algunas especies de Bombus traspasan algunos problemas sanitarios a nuestras abejas, y eso también produce algún daño en términos poblacionales y términos funcionales. Estamos hablando de polinización y eso también afecta a la polinización de alguna manera. Sharon, ¿y la chaqueta amarilla qué es finalmente? La chaqueta amarilla es una avispa, no es una abeja. Se confunde, quizás la coloración trae a la confusión, porque es amarillo con negro también, pero es una avispa. Claro. Y lo que hace la avispa es, de alguna manera, meterse, por ejemplo, a las colmenas de Apis mellifera, sacar la miel o devorar a las abejas. Produce daño directamente en el fruto. También se comen las bayas, por ejemplo, las uvas. Entonces, ese es el problema fundamental que estaría produciendo la chaqueta amarilla, y también con escasez de control de parte nuestro, porque forma nidos en el suelo y eso es súper difícil de alguna manera de atacar. Se han diseñado cebos, en todo caso, para poder controlar su población, así que en eso estamos. Ya, pero espérame, pero esa es importada, ¿no es así? También es introducida, sí. Ya, también, y por eso es tan importante...
Claro, por eso es tan importante lo que haga o sea, todo este control, ¿no es cierto?, fronterizo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, pero claro, no existe el 100% de control, porque imagínate cuánto de lo que también ha ocurrido, cómo han ingresado estas avispas, tiene que ver con esa imposibilidad de tener el control máximo. Pero quiero preguntarte, Sharon, lo siguiente, porque estamos enfrentando, por supuesto, una amenaza, ¿no? Y decirte que leía que ustedes, como universidad, están realizando una investigación, lo que se llama en I+D, agrosimbiosis, un programa tecnológico que me gustaría que nos explicaras en qué consiste y que puede ayudar precisamente a la adaptabilidad al cambio climático. Sí, es un programa de Corfo que denominamos agrosimbiosis y que ha empezado a desarrollarse desde fines del año pasado. Y la idea, el objetivo que tiene es obviamente hacer esto, hacer una simbiosis entre lo que hemos desarrollado y lo que tenemos como tecnología, cómo aporta a la industria agrícola en este sentido, en el cambio climático, cómo hacemos frente a partir de estos desarrollos tecnológicos al cambio climático. Y esto que te contaba recién de las abejas y de cómo influye el paisaje, los enemigos naturales, las abejas y toda esta rica flora que tenemos, no solamente el paisaje agrícola, sino en general, esto es parte de uno de este programa que tiene 4 proyectos y todos están enfocados a esto, a validar y a probar, a generar desarrollos que vayan en pos de hacer frente al cambio climático en una agricultura y que esta agricultura sea sostenible, obviamente, no solamente en términos ambientales, productivos, ojalá también sociales y en términos del tiempo que perdure. Ese es nuestro gran programa financiado por Corfo a 5 años y que obviamente es parte de nuestra investigación basal. Estamos dedicados por entero a tratar de dar respuesta y soluciones a las necesidades de la industria. Es una investigación aplicada que desarrollamos, que es parte de nuestra misión como Centro de Biotecnología de Sistemas de la universidad. Sharon, y si hablamos de las amenazas y hablamos, ¿no es cierto?, de los pesticidas, hablamos del cambio climático, de las sequías, ¿verdad?, o de las inundaciones. Bueno, pero ¿qué otros aspectos ponen en riesgo? Los incendios, absolutamente. Pero ¿qué otros aspectos ponen en riesgo? Porque leía, no sé si eso es del todo así, que también los cultivos, se me fue la palabra, cuando tú, digamos, claro, cuando tú, exactamente, ¿no es cierto?, cuando tú fuerzas los cultivos, por supuesto hay una necesidad de desarrollar más alimentos, de producir más alimentos, quiero decir, pero los cultivos transgénicos son también una amenaza para la supervivencia de los polinizadores. En alguna medida, en los transgénicos, los polinizadores son utilizados, pero es muy específico el uso que se hace de los polinizadores y específicamente la abeja de miel. Las abejas nativas no son parte del proceso de polinización de los transgénicos. Pero hay otro cultivo, otro sistema de cultivo, que es un cultivo intensivo, que es el que hoy día yo creo que se expande por todo nuestro país y otras áreas. Y estos cultivos intensivos tienen una forma de monocultivo, de escasa biodiversidad. Y eso obviamente que trae aparejada una disminución en las fuentes de alimentación de las abejas, por ejemplo. Entonces eso produce también algún problema que deriva en menor producción de fruta. Entonces hay algunas ideas que nosotros hemos desarrollado durante hace harto tiempo de cómo poder de alguna manera revertir este monocultivo, esta escasa biodiversidad, esta homogenización del paisaje. Y nosotros lo que hacemos es plantear al agricultor como solución, productor pequeño, productor grande. Generalmente los pequeños toman esta iniciativa con muy buenos resultados, que es incorporar flora nativa, un parche de flora, un borde de flora nativa, que de alguna manera restablezca la flora original que había en el lugar y que pueda atraer nuevamente a los insectos benéficos y darle diversidad de alimentos, otorgar recursos como refugio físico también ante condiciones climáticas adversas. Entonces, esta medida, esta restitución de alguna manera del paisaje
de un paisaje más diverso, hace que podamos nuevamente recuperar las poblaciones de insectos benéficos que van a ir en pos de la producción de alimentos, principalmente haciendo también parte de esta agricultura más sostenible. Eso es a modo de intervención, es una de las recomendaciones que nosotros hacemos y que tiene muy buenos resultados, sobre todo en estos ambientes más homogéneos, más simplificados. Increíble, fíjate, porque a veces unas pequeñas intervenciones pueden tener unos beneficios impresionantes para la agricultura y también para los agricultores, como dices tú, los medianos, en fin. Ahora, para Así las personas comunes y corrientes, Sharon, porque hoy día se dice que está de moda un huerto. Claro, no todo el mundo puede en un patio, pero se pueden buscar formas alternativas para tener una pequeña autoproducción. Sí se puede y no necesitas grandes dimensiones. Incluso en tu misma terraza o balcón tú podrías tener algunas plantitas disponibles que son altamente atractivas quizás para las abejas y pudieras generar para estas abejas más urbanas, digamos, que también existen, pudieras tener algo de alimento refugio, que son como las principales necesidades de estos insectos benéficos, en particular las abejas. Entonces sí hay florcitas que pudieras tener y disponer para las abejas como recurso. Y claramente también estas mismas florcitas pudieran ir en el patio de una casa o en la base, en el primer piso de los edificios. Podrías también disponer de estos corredores pequeños, de pequeñas dimensiones, pero que de verdad cumplen una función de alimentación, más que la cosa estética o cosmética que tú puedas encontrar en flores llamativas, son efectivas para alimentar y alojar a estos insectos benéficos. Así que siempre bienvenida cualquiera de las alternativas, ya sea con flora nativa, que es la que nosotros recomendamos, pero también con flora introducida. La lavanda es el mejor caso, es como el ícono de la atracción para las abejas y también de hermoseamiento, digamos. Así Eso es. te quiero preguntar, Sharon, porque también en lo que he leído se recomienda, claro, plantar árboles y plantas que sean amigables con las abejas. ¿Cuáles son esas plantas? ¿Cuáles son esos árboles? Mira, tenemos un listado bastante extenso, sobre todo porque hemos ido como filtrando a través del tiempo cuáles son más atractivas y cuáles alimentan mejor a nuestras abejas, no solamente a las nativas, sino también a la abeja de miel. Y hemos podido tener este listado. Obviamente el quillay en términos de árbol es lo más atractivo para las abejas, pero también hay otros árboles nativos que son súper atractivos, aunque uno no lo piense, como por ejemplo el litre. En el litre te encuentras una diversidad enorme de abejas chilenas que están ahí alimentándose principalmente, y otro. Entonces, toda la flora que tenemos alrededor, que es flora de bosque esclerófilo o flora como el boldo, el litre, quillay, algunos otros son altamente atractivos y recomendables para las abejas. Y como hierbas o arbustos, hay algunas que también son muy atrayentes y atractivas para las abejas, como por ejemplo las malvas. Hay muchas malvas que son altamente atractivas para las abejas y súper recomendables porque crecen rápido, tienen muchas flores, así que son muy, muy vistosas y además tienen mucho néctar y polen que entregar a las abejas. ¿Y se puede fabricar una colmena artificial que sea poblada por abejas? Venden todos los materiales para que tú puedas construir tus propias abejas, pero necesitas de alguna manera protegerte un poquito de las picaduras, entonces que en ambientes como demasiado urbanos o donde hay mucha gente, eso se complica un poco. Pero sí se puede hacer. Hasta el momento todavía no estamos desarrollando, no hemos desarrollado la tecnología que nos permita disponer de estos nidos de abejas chilenas, porque son solitarias, no producen miel, nidifican en el suelo. Entonces, ¿cómo yo me llevo este nido para donde yo quiero incrementar la polinización, por ejemplo? Pero estamos en eso, estamos tratando de desarrollar todo lo que podamos en términos de investigación y tecnología para favorecer esto que tú decías muy bien. El 75% de lo que nosotros comemos, de lo que nos alimentamos, de la base de nuestra alimentación, depende de la polinización por abeja. Entonces, es así de fundamental, considerando una población creciente, que es más exigente y que de verdad hay que cumplir con estos criterios de alimentación y hacer más sostenible la agricultura, además de nuestra dieta, digamos. Maravilloso. Sharon Rodríguez, investigadora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto.
Encantada y muchas gracias por la oportunidad de comunicar estas cosas que todos deberíamos de alguna manera saber. Sí, así que muchas gracias, Miriam. Absolutamente. Gracias a ti. Bien, pues cerramos nuestro programa de hoy. Las y los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio USACH 94.5 y para los que están aquí con nosotros también en YouTube, les cuento que mañana estaremos nuevamente a las 6 de la tarde en otro capítulo de Simple Texto. Que tengan un buen fin de jornada.